Y bien, antes de conversar con Pedro Olaechea, bueno, yo creo que podemos pasar directamente a la entrevista con Pedro Olaechea de la Sociedad Nacional de Industrias. Tenemos este fallo del Tribunal Constitucional que declara inaplicable esta norma que redujo la tasa arancelaria al cemento del 12 al 0%, me parece que fue el año 2007. Y bueno, Cementos Lima interpuso una acción contra esta medida, finalmente llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal ha decidido reponer ese 12%, algo que ha sido calificado de insólito por todo el mundo. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional pueda, digamos, ejecutar, dictar la política arancelaria? Una cosa pues inconcebible realmente, porque esto siembra la inseguridad en general, ¿no? Y la inseguridad jurídica, nuevamente, desde el máximo órgano de juridicidad precisamente. Bueno, pero lo curioso, y aquí quería comenzar la entrevista con Pedro Olaechea. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor amigo Canales. Es que las argumentaciones del tribunal son absolutamente incomprensibles, contradictorias y yo diría que hasta cantinflescas, porque aquí se invoca los artículos 60 y 63, ¿no? 61 y 63. El 61 habla de que el Estado facilita y vigila la libre competencia, pero se señala que el MEF no está cumpliendo con la finalidad constitucional de los aranceles, como si la Constitución dijera en una parte cuál es la finalidad constitucional de los aranceles, como si los aranceles tuvieran una finalidad constitucional. Pero dice que sí tienen una finalidad constitucional, que es favorecer la producción nacional de cemento, proteger la industria nacional de cemento, me imagino que toda la industria nacional, promover la inversión nacional, incentivar la competitividad, pero fíjese, esto va más allá, dice promover la estabilidad económica a través del aumento o disminución, la reducción o ampliación de las importaciones que pueden afectar el nivel general de precios y los movimientos de la oferta y la demanda nacional. Es decir, el gobierno debe usar los aranceles para regular la oferta y demanda de productos. Es decir, el intervencionismo más que velasquista, ¿no? Es decir, esto de economía social de mercado no tiene nada, y menos aún de libre competencia, artículo 61 de la Constitución. Estimular el crecimiento económico, proteger la industria nacional. ¿En qué parte de la Constitución se dice que los aranceles tienen la finalidad de proteger la industria nacional, de regular la oferta y la demanda de los productos, subiendo o bajando los aranceles, fomentar el desarrollo? ¿Dónde se dice eso? Si la Constitución dice que habla de la libre competencia como principio fundamental en el artículo 61, pues entonces la libre competencia llevaría a eliminar más bien los aranceles, porque los aranceles están protegiendo precisamente, en realidad se usan pues con fines recaudatorios, pero están protegiendo una actividad, están creando una diferencia, ¿no? Se dice en la Constitución que no debe haber diferencia entre lo extranjero y lo nacional y que debe haber libre competencia. Si uno protege a un sector, está beneficiando al otro, ¿no es cierto? Está beneficiando a ese sector, está atentando de alguna manera contra la libre competencia, bueno, pero eso se deja pasar. Pero el tribunal lo interpreta al revés. Dice que para defender la libre competencia hay que subir los aranceles en lugar de eliminarlos. Esto es incomprensible. ¿Y cómo es posible que la Sociedad Nacional de Industrias avale una cosa como esta, creando pues un precedente muy peligroso? Porque ahora todos, usted por ejemplo, me imagino que planteará una medida para que suban el arancel a los vinos y los otros a, yo no sé, y así sucesivamente. Bueno, ok, y he sido quemado en la hoguera, déjame contestarte. Fíjate, nosotros consideramos que la situación que ha generado esta sentencia no es satisfactoria para ningún extremo. Yo creo que a nosotros ya nos han puesto en la hoguera, nosotros estamos por un tema de un principio muy simple, que viene a ser la motivación y la fundamentación de las razones que toma cualquier empleado público. O sea, acá estamos en otro problema que ha determinado los resultados que tú has leído. El problema que encuentra el tribunal en este tema, que pocos lo han analizado, es que no había una fundamentación técnica, por lo tanto las fundamentaciones después han disparado por donde han querido. No me parece. La 27444, que es la ley de procedimientos administrativos, obliga a que todo sea fundamentado. Desde 1856, en la Constitución de 1856, se obliga a la motivación de las razones por las cuales se da tal
o cuál instrumento. ¿Por qué? Porque las motivaciones en la era del guano, pues de 7 millones de pesos se fue a 21 millones de pesos la deuda nacional y nadie explicó por qué. Salían las resoluciones una atrás de la otra. La 27444 te genera el marco bajo el cual el 2006 iba a ser el trabajo de los aranceles. Ojalá esto hubiese estado en la resolución que mandó el MEF cuando salieron estos aranceles. No es satisfactorio, Jaime. O sea, por favor. Pero déjame, no, es que déjame terminar. O sea, lo que yo te quiero decir es que esto haya sucedido no es bueno. O sea, en ningún momento lo que estamos es tratando de analizar a esta sentencia del tribunal. Exacto, no es buena. ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Es lo que nos preocupa, es lo que yo vengo diciendo. Oiga, cuidado que esta sentencia se dio porque no hubo una motivación clara y después vienen los resultados que estás viendo. Pero estamos de acuerdo en que este resultado es una barbaridad. Pero de todas maneras, no. Pero la barbaridad es que no se haya fundamentado el material por el cual eso debió entrar. O sea, bueno, pero eso no es un problema constitucional. Si no se fundamentó, Jaime, es una obligación legal. Pero vamos legal, a la solución. Legal, no constitucional. Pero vamos a la solución. Yo creo que acá no satisface, como te digo, para todo el mundo que este tema vaya. También en la resolución hay otro tema muy importante, que se expresa que el gobierno es el que tiene la responsabilidad de fijar la política arancelaria. Pero lo hace el tribunal. No, pero... y le dice cuál es el resultado fundamento concreto? Constitucional. Mira, ¿cuál es el fundamento concreto? ¿Cuál es el resultado concreto que yo vengo a anunciar acá en la televisión? Ajá. Con tu canal. El resultado concreto es el siguiente. Nosotros como Sociedad Nacional de Industria hemos venido por este principio de la fundamentación. Tenemos que saber por qué las razones se toman. Eso es un principio democrático básico. Pero también nosotros somos conscientes de que esto no aporta dentro del camino que estamos desarrollando. ¿Esto te refieres a la resolución? A la resolución y al entorno que se ha marcado. Esto no aporta. Nosotros hemos trabajado mano a mano con la que hoy es ministra de Economía, es una persona que merece el mayor respeto y aprecio y con la que hemos trabajado todos los tratados en que nuestra casa ha estado mano a mano con ella. Y no vamos a parar en ese empeño. Yo creo que todos tenemos la misma preocupación. Tanto es de que yo te puedo decir que hoy en la tarde la empresa misma está poniéndose a disposición de la ministra de Economía en la prerrogativa que ella tiene o el gobierno tiene de fijar la política arancelaria. Pero lo que es importante para cualquier administrado, Jaime, es tener las razones del por qué. Pero, perdón, en el decreto que hay se dan razones. Dan razones. Pero lo que se ha cuestionado que esas razones no corresponden con otras razones que se dio en Jaime, otro decreto. Ya una vez que entraste... Entonces, perdón, ¿eso qué tiene que ver con el problema constitucional? Jaime, ¿qué tiene que ver con la Constitución? Jaime, el problema es que cuando el Ministerio de Economía presentó su descargo, debió presentar la fundamentación, con lo cual el tribunal debió rechazarlo. Pero, perdón, la pregunta es, ¿qué tiene de constitucional o inconstitucional el que se dé unas razones que, según el demandante, no corresponden a las razones que se habían dado para la política general? Eso no tiene nada que ver con la Constitución. Entonces uno puede... Si tú tienes un derecho como cualquier persona, si se sientes afectado por algo, ir al Tribunal Constitucional. Cualquier persona. Bueno, pues, pero el tribunal tiene que decir, oiga, señor, esto está muy interesante, pero ¿cuál es el derecho constitucional afectado? Pero tú tienes no hay acá ninguno. El derecho que tienes el administrado. ¿Por qué existe la 27444 y existe la ley arancelaria? ¿Por qué existe el marco arancelario? Porque es una obligación de fundamentar las razones. La letra de caché de Luis XVI decía, mándese al señor Diderot a la cárcel, mándese al señor Voltaire a la cárcel. Razones ninguna. No, pero aquí sí hubo una fundamentación. Pero la fundamentación es la que no han avalado. La propia resolución recoge la fundamentación. Pero Jaime, la razón por la que entra el tema es porque la fundamentación, acuérdate tú, vamos al tema concreto que... El tribunal no resuelve por esa razón. Dice que se viola el principio de igualdad ante la ley, porque los aranceles son para proteger a la industria, para regular la oferta y la demanda, y que en realidad se está violando. Es una cosa increíble esto. Jaime, estamos confundiendo términos. Cuando tú te presentas a demanda, tú te presentas porque no han fundamentado las razones por las cuales tú ves afectado tu derecho. Entonces, esas razones son las que debieron fundamentarse en su momento.
y no hubiese pasado al tribunal el tema. El tribunal ya no hubiese sido competente. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué no hubiese sido competente? Claro, Porque lo que están diciendo ustedes es si se hubiesen fundamentado si se hubiese fundamentado correctamente, como manda la ley, entonces no se hubiese hecho esta acción. el tribunal no hubiese aceptado el tema, no lo hubiese tenido que aceptar.